ayúdenos a nosotros para poder atesorar estas enseñanzas y en base pues a la instrucción doctrinal bíblica, nosotros también hacer nuestra parte en cuanto a la defensa de la doctrina del Evangelio. Bendiga a mis hermanos, ayúdeme a mí, Señor, deme las palabras, deme, Señor, las ideas apropiadas para poder compartir con mis hermanos en esta noche. Señor, oramos por las necesidades de la iglesia, oramos por los hermanos que están enfermitos, por nuestra hermana Tommy, para que usted la restablezca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio en la epístola a los Gálatas. Y en esta oportunidad nos corresponde estudiar la lección número 7. De hecho, ya iniciamos el estudio de la lección número 7. Si ustedes no recuerdan cuál es el nombre del tema, se llama justificación solo por fe o justificación sola fide, como dice literalmente el tema que en un momento vamos a ver en la diapositiva. Eso quiere decir, hermanos, que la justificación es solamente por fe. Tenemos los versículos número 15 hasta el número 18 y ya gracias al Señor llegamos hasta el capítulo número 2 de la epístola a los Gálatas. Les recuerdo que Gálatas es un libro, es una carta muy corta. Yo creo que en una sentadita de los hermanos que leen rápido, en una sentadita de 45 minutos, una hora se puede leer esa epístola, ¿verdad? Pero si ya queremos hacer un estudio detenido, consultando quizá alguna otra traducción de la Biblia, yo no sé, alguna herramienta electrónica, no puede tomar no más de 2 horas hacer un estudio detenido sobre la epístola a los Gálatas. Entonces, hermanos, vamos a dar continuidad. Yo quiero hacer brevemente un recordatorio para que hagamos un nudito en la idea anterior y demos sentido a la parte que nos corresponde estudiar en esta noche. Entonces, repito, el tema es justificación sola fide o por fe solamente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Hermanos, recuerdo de que cuando abordamos el miércoles anterior este subtema, dijimos algunas verdades introductorias que me parece, hoy en la tarde estaba pensando de que me parece que es bueno que recordemos el antecedente de la lectura que hicimos como una introducción a la lección. Hermanos, quiero decirles, miren, que es recomendable que leamos lo relacionado a esto. Quiero leer de manera textual una nota que yo tengo acá. Dice: Dios estaba demostrando su gran poder y fuerza por los milagros y las plagas que había mandado. Y la última plaga sería la peor, la muerte de los primogénitos. Obviamente, hermanos, se está hablando de las 10 plagas de Egipto. Y la plaga número 10 fue singular. Tuvo características que diría, yo pienso, hermanos, que tienden a lindar con lo sublime, por la forma como se describe el acontecimiento de la última plaga. Entonces, hermanos, para que recordemos cómo Dios estipuló la forma de la celebración de la comida del Cordero Pascual, yo quiero pedirles que recordemos ese pasaje. Y de esa manera, hermanos, pues estamos más cercanos a la enseñanza que se menciona en el estudio de esta noche. Quiero suplicarle, hermanos, que busquemos ese acontecimiento que se encuentra, como usted bien sabe, en el libro de Éxodo. Génesis
Éxodo, ¿verdad? Sí, Éxodo capítulo, correcto. Éxodo capítulo número 12. Los capítulos desde el número 7 hasta el número 12 del libro de Éxodo son los capítulos, hermanos, que se refieren a las 10 plagas de Egipto. Pero de manera específica, el capítulo 12 trata sobre la última plaga. Entonces, les quiero suplicar, si usted tiene su Biblia, hermanos, ya sea que la ande así de forma física o electrónica, le pido que por favor busque el capítulo número 12 del libro de Éxodo. Y si usted me permite, hermano, yo quisiera leer quizás el capítulo 11 para que nos empapemos de mejor manera de la idea y que recordemos este acontecimiento glorioso. Voy a leer rápido para que nos abunde el tiempo, hermanos. Primero voy a leer el capítulo número 11 y dice así, miren. En la versión Reina Valera, este capítulo número 11, pase adelante, hermana Lorena. El capítulo número 11 se llama Anunciada la muerte de los primogénitos. Usted sabe, hermano, que el primogénito es, en este caso particular, el primer hijo varón nacido en una familia, ¿verdad? Entonces, dice así el capítulo 11, a partir del versículo número 1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Recordemos, hermanos, que a fin de cuentas Moisés era un noble dentro de lo que era Egipto. Versículo número 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Veamos el pasaje con cuidado. Mire cómo dice el versículo 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. ¿Quién iba a salir, hermano? Jehová, dice la Biblia aquí. Y dice el versículo 5: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de la bestia. ¿Qué nos enseña el versículo 5? Que no se iba a hacer distinción de clase social, ni de potestad económica, ¿verdad? No, iba a morir así como el hijo de la sierva, tanto el hijo del rey. Versículo número 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Hay que poner mucha atención a esta sentencia del versículo 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Probablemente, hermano, en Egipto habían habido anteriormente a este acontecimiento desastres. De hecho, hermano, se estaba poniendo fin a una serie de 9 plagas. Faltaba la número 10. Y las plagas, hermanos, entre otras cosas, pudieron haber generado epidemias nacionales. Por ejemplo, mire, hubo una plaga de ranas. Y dice que la tierra se llenó de ranas. Imagínense usted que cuando los egipcios se iban a acostar y levantaban la sábana, salían saltando las ranas. Cuando las señoras iban a hacer la comida, hermanos, y le destapaban el perol, cuac, cuac, las ranas cantando ahí. Pues es lo que la Biblia nos da a entender. Dice que se llenó la tierra de... Ahora, cuando la plaga comenzó a disminuir, hermano, obviamente hubo pestilencia, hubo fetidez en toda la tierra. Y para ponerle final a esa serie de plagas que por el tiempo no las mencionamos, comenzando con el agua que se volvió sangre, se cierra con broche de oro esa serie de juicios con esta plaga. Pero mire, por graves que hubiesen sido
las 9 plagas que antecedieron a la número 10, ninguna se comparó con la 10ª plaga, porque el pasaje lo dice. Dice el versículo 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ponga atención a esto, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hermano, quiero decirle que la idea se captura de una manera más clara si nos auxiliamos de una versión, de otra versión, que nos ayude a dar claridad a las palabras que se usan en la versión Reina Valera. Quiero explicarle. Cuando dice el versículo número 7, ni un perro moverá su lengua, la versión que yo tengo a la par dice que ni un solo perro ladrará a persona o animal. ¿Cuál es la idea? Que mientras Egipto iba a estar en convulsión e iba a haber tumulto, los israelitas iban a estar tranquilos, en paz, en silencio. Por eso le digo que la última plaga, hermano, lindaba con la solemnidad. De hecho, así es. Ahora, versículo número 8. Y descenderán a mí todos estos tus siervos. Eso se lo está diciendo Moisés al propio faraón. Se lo está diciendo. Y mira, esto es interesante esto. E inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y mire cómo sigue la expresión, hermano, después del punto. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Versículo número 9. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y nos envió a los hijos de Israel fuera de su país. Ahora, aquí viene la descripción, brevemente, hermano, brevemente. ¿En qué consistía el acontecimiento de la plaga número 10 o de la 10ª plaga? Bueno, solo quiero recordarle, por supuesto que usted ya sabe esto, pero recordemos los elementos principales de la plaga. ¿En qué consistía? Aquí están. Se llamaba la Pascua. Quiero decirle, mi hermano, fíjense que en el idioma inglés, la palabra Pascua literalmente quiere decir pasar por alto. Ya les voy a decir por qué es más fácil, se captura mejor la idea. Pascua. El capítulo 2 y el versículo 1, en donde se describe el procedimiento y el orden que había que seguir para apegarse al mandamiento de Dios en cuanto a la celebración de la Pascua, era este. Y dice el versículo 1: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes, yo no sé, hermano, pero yo puedo respirar un ambiente solemne en las palabras de Dios, del Señor. Dice el versículo 2, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. Vea esto, hermano. El versículo 5 es importante. Estas son las características del animalito que se iba a sacrificar. El animal será, ¿cómo dice, hermanos? Sin defecto. Mire, sin defecto. Sí, macho de 1 año. ¿Ve?
Entonces ya tenemos elementos interesantes. El animalito tenía que ser sin defecto. Si una familia tenía un animalito, por ejemplo, que había nacido, qué sé yo, con un testículo magullado, o con un ojo tuerto, o con la cabeza torcida, ese animalito no aplicaba. No se podía. El animal tenía que ser sin defecto. Imagínense usted que una familia dijera, ¿verdad?, que el animal que es un animal patojo. No, era un animal sin defecto. Le quiero adelantar algo y pongámoslo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque este animalito es tipo de Cristo. Sí, es un tipo de Cristo. ¿Usted recuerda esto, mi hermano? Cuando estaba Cristo en la cruz, la Biblia dice que al lado de la cruz de Cristo lo flanqueaban dos malhechores. Eso nosotros, la Biblia nos lo enseña. Estaba Cristo al centro y a los lados tenía dos malhechores, ¿verdad? Entonces dice que los soldados quebraron las piernas de los malhechores. Eso la Biblia lo explica, lo dice. Yo no sé, hermano, quizás agarraron macetas y les quebraron. En las películas así hacen, ¿verdad? Dan aquí en la rodilla y les quiebran las piernas a los malhechores. La idea era que murieran, para terminar con el acontecimiento. Pero la Biblia dice que cuando llegaron a Cristo, mire qué interesante, hermano, porque cualquiera que use la lógica y el sentido común puede pensar así. Bueno, cuando el soldado romano quebró las piernas del primer malhechor, lo lógico era que siguiera con la segunda cruz. Pero esa era la cruz de Cristo. Hermano, para que se cumpliese la palabra de Dios, porque yo quiero decirle algo, mire, todos damos cumplimiento a la palabra de Dios, o para nuestra bendición o para nuestra condenación. Nadie puede decir, no es como cuando usted recuerda, hermano, que durante la Gran Guerra hubo un país que se declaró neutral en los conflictos bélicos, ¿verdad?, de la guerra. Suiza era un país neutral. En lo que tiene que ver con los designios de Dios, eso no se puede. Yo no puedo decir, ¿verdad?, yo ni me meto con estos que dicen que ellos tienen la verdad, ni me meto con nosotros. Yo tranquilo. No. Dios tiene derecho sobre toda criatura por creación, entre otras cosas, porque Él es creador. Entonces, hermano, que dice del animalito, mire, que tenía que ser sin defecto. Pero ¿qué más dice? Macho. ¿Por qué de un año? Porque tenía que estar en el apogeo de su fuerza. La Biblia dice que cuando Cristo murió tenía aproximadamente 33 años. Estaba, hermano, en el vigor de su fuerza. Cuando la fuerza, hermano, está latente en la vida del hombre. Entonces, ahí está el dato. Sin defecto, macho de un año. Y dice el versículo 5 al final, después del punto y la coma: lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo número 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, hermano, la versión NBI dice en el anochecer. En el anochecer. Bueno, podemos dar detalles, pero sigamos, hermano, porque solamente estamos queriendo dar un antecedente para el estudio que nos corresponde. Y tomarán de la sangre. Aquí va, mi hermano, escuche, versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán, ¿dónde dice, hermano? En los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es decir, en los postes, acá verás, y en el dintel. La familia que sacrificaba el animalito, que le cortaba la vena, hacía esto, miren, cogía un hisopo, y impregnaba de sangre del cordero el hisopo, y en las paredes
ponía la sangre en los postes y en los dinteles. Eso hacía la familia hebrea. Entonces dice, el versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, lo que nosotros llamamos salcochado, ¿verdad? Sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué el versículo 11? ¿Por qué ceñidos vuestros lomos? Lo que quiere decir, hermano, en la cultura nuestra es con tu ropa puesta. ¿Verdad? Listo, para mire. Para esto, para irse, para partir. Mire, el bordón en la mano, comiendo cordero asado, el bordón en la mano, las sandalias puestas, la ropa puesta, hermano, rapidito, rapidito, comer rapidito, porque así dice el pasaje. Y dice, versículo 12, pues yo pasaré aquella noche, aquí va, mire hermano, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré. Ahora, le explico, hermano. ¿Qué cree usted que quiere decir allí el verbo herir? Matar, correcto. Eso quiere decir. Sí, matar. Cuando dice el verso 12, y heriré. Sí. Allí es matar. Es decir, dar una estocada pero mortal. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Oiga, hermano. Así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Quién firma? Yo Jehová. Pero bendice el versículo 13. Y la sangre en los postes y en los dinteles os será por señal. Por señal. En las casas donde vosotros estéis. Sí. Estamos en el versículo número 13. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Yo le digo, hermano, que la palabra Pascua quiere decir pasar por alto, porque los versículos 13 nos ayudan, hermano, a tener una imagen del significado de la palabra. Le voy a decir que era, mire, literalmente lo que pasaba. Vale. Vamos a suponer, hermanos, que esta silla, supongamos que esta silla era casa de hebreo. Tanto en los postes como en los dinteles, en el dintel había sangre. Pero esta casa era egipcia. Aquí no había sangre. Esta otra era egipcia, no había sangre. Ya tenemos aquella con sangre, estas dos sin sangre, esta era hebrea. Aquí sí hicieron caso los hebreos, pusieron sangre en los postes y en el dintel. Esta también es hebrea. Quiere decir, hermano, que cuando el ángel bajó, cuando Jehová bajó para ejecutar su juicio, como vio sangre allí, esa casa no la tocó, la pasó por alto. ¿Me explico? La pasó por alto, pero aquí sí hirió el primogénito. Aquí lloraron. Aquí hubo lloro y llanto. Se murió el primogénito de la familia, se le murió el primer toro que estaba de la manada, se le murió el primer camello, es decir, como explica ahí en la Biblia. Sí, todo primogénito de aquí se murió. Aquí, este de egipcia o de hebrea. Egipcia, aquí no murió. Este de hebrea, ¿verdad? Estas dos la pasó por alto, pero aquí mató. Esta la pasó por alto, aquí mató, etcétera, etcétera. Eso es lo que el pasaje quiere decir. Ahora bien, hermano, nosotros el miércoles dijimos esto, porque tiene relación con lo que dijimos. Imaginemos, hermanos, por un momento, voy a leer rapidito esto porque ya lo dijimos.
Imaginemos por un momento, hermano, que estamos en Egipto cuando se dio ese acontecimiento. Y vamos a suponer que usted era un judío. Dios estaba usando a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Dios estaba demostrando su gran poder y fuerza por los milagros y las plagas que había mandado. Y la última plaga, como ya lo mencionamos, sería la peor, la muerte de los primogénitos. Ahora oiga eso. Y para escapar de eso, Dios da instrucciones muy claras, como ya lo leímos en el pasado. Quiero que tomen una oveja sin mancha y que la maten. Quiero que derramen la sangre del animal y tomen su sangre y la pongan en la puerta de su casa, para que cuando el ángel de la muerte venga a su casa, en lugar de matar al primogénito, este ángel pasaría por encima. Ahora, como ya lo ilustramos, solamente tenía que creer en la palabra de Dios. Y si creían, iban a ser liberados. Pero si no creían, serían matados por el ángel. Hermanos, hay personas que no creen en la palabra de Dios. Personas que no creen en la palabra de Dios. Se burlan de lo que dice la Biblia. Se burlan de las personas que sí creemos en la Biblia. Nos llaman ignorantes, sin oficio y otro montón de cosas, hermano. Porque no tienen fe en la palabra de Dios. Pero lo que es más triste, hermano, en iglesias cristianas hay creyentes que no creen en la palabra de Dios. Es triste decirlo, hermanos, pero es la verdad. Hay personas que tienen muchos años de asistir a las iglesias. Sé que yo les voy a contarme. A veces hay creyentes que van a las iglesias por propósitos no sinceros o con propósitos no sinceros. Fíjense que yo recuerdo que cuando yo me comencé a congregar en la iglesia donde yo nací, como creyente, Dios comenzó a tratar en mi vida, hermano, de una manera muy particular, muy especial. Dios me convenció que yo era un pecador y que yo necesitaba, y yo sentía la necesidad de ir a la iglesia. Y a mí no me llegaron a buscar, no me llegaron a invitar, nadie me llegó a decir vamos a la iglesia, sino que yo llegué y yo le dije al pastor, mire, le dije, fíjate que yo siento necesidad de congregarme aquí, yo siento necesidad de ir a la iglesia. ¿Cómo no? Me dijo. ¿Cómo no? Me dijo el hermano, el pastor que estaba en aquel tiempo, hace muchos años, ya no está ahí, yo creo que ya ni es pastor. ¿Cómo no? Me dijo. Y yo pedí membresía. Yo llegué ahí con mi gusto, hermano. Y resulta que yo escuché, como dicen tras bastidores, de que alguien decía que yo había llegado a esa iglesia buscando unas hipotas. Así es que escuché decir. Era mentira. Yo no llegué por eso a la iglesia. Yo llegué buscando al Señor, porque yo tenía necesidad del Señor en mi vida. Por eso llegué. Y por eso estoy acá, 27 años después de ese acontecimiento. Gracias al Señor. Pero hay personas, hermano, tristemente, que en las iglesias están por propósitos que no son los propósitos adecuados. Hay quien no tiene fe en la palabra de Dios. Ahora, pero sigamos. Aquí solo estoy, hermano, haciendo una retroalimentación de lo que ya dijimos. Y yo dije esto, mire, que en aquel momento estaba usted allí, hermano, personalicemos esto. Y usted dijo, cuando el Señor dio estas indicaciones en Éxodo capítulo número 12, vaya, yo no creo que tengamos que hacer eso. ¿Por qué debemos matar a un animal inocente? Yo soy una persona muy buena, dice usted. Yo he hecho muchas cosas muy buenas. Yo creo que eso es lo que debo poner en la puerta de las casas. Yo debo poner en el dintel de la casa buenas obras. Yo creo que eso es lo que debo de escribir. También voy a escribir, yo me he arrepentido. También creo que debo escribir en el dintel, yo trato de amar al prójimo. Yo no necesito simplemente creer en la palabra de Dios sin poner la sangre en la puerta. A mí no me gusta la sangre. Guácala. Ahí dice mucha gente, guácala. Y como Dios es un Dios de misericordia, oiga hermano, hay personas que así piensan. Y como Dios es un Dios de misericordia, Él va a saber que yo soy sincero.
Él no va a matar a mi primogénito. Pregunta, ¿y usted hubiera pensado así, hermano? Y si hubiera hecho eso, ¿cree usted que el ángel de la muerte hubiera sobrepasado la puerta y hubiera matado a su primogénito? Hermano, hubiésemos pasado por el juicio si no hubiésemos hecho caso. La Biblia ya está escrita, hermano. Como yo le decía, qué tremendo, hermano, que hay gente que compra el periódico y lee desde la primera plana. Hay gente que lee hasta los clasificados, pero no dedican un tiempo a la lectura de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice en el Evangelio según San Juan? Escudriñar las Escrituras. Así dice. Escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y oiga cómo dice, escudriñar las Escrituras. Yo recuerdo que a mí me gustaba leer paquines, hermano. Había un paquín de un muñequito que se llamaba Memín. Me gustaba leer a mí ese muñequito, hermano. Hay gente que le gusta leer esas cosas. Mire, yo tuve un compañero de trabajo en la panadería, que ese hombre yo lo admiraba porque tenía una habilidad para leer las novelas de Corín Tellado, hermano. Qué bárbaro. Fíjese que, mire, no estoy exagerándome, pero ese hombre tenía cajas de novelas como esa caja de esa lavadora, llenas, hermano. Y usted sabe que esas novelas, hermano, son letras, la letra parece letra número 6, y son unos libritos topaditos, mire, de pura letrita. Las novelas de Corín Tellado, de caballería. Y ese hombre, mire, no, solo había encendido un cigarro, hermano, y se sentaba, mire, toda la tarde. Cuando se terminaba la caja de novelas, iba a cambiarla donde un señor de ahí por el quinto. Y seguía. Y un momento para leer la palabra de Dios. No. Bueno, es la decisión de cada quien, ¿verdad? Nosotros los creyentes, hermanos, tenemos que dedicar tiempo de calidad a la Biblia. Yo sé que los creyentes somos gente ocupada, ocupadísima. Pero no podemos descuidar la Biblia sobre pretexto de que tengo muchas ocupaciones. Para nosotros los creyentes lo fundamental es estar en constante relación con la palabra del Señor. Y decíamos el miércoles, hay mucha gente hoy en día que piensa así. Ellos piensan que las obras son necesarias para ir al cielo. Y en lugar de depender de la sangre de Jesucristo derramada por su vida, ellos están dependiendo de sus buenas obras, de su arrepentimiento del pecado, cosas que ellos hacen para ser justificados delante de Dios. Esto no es el evangelio de la gracia, hermano. Es una receta de muerte, decíamos. No son buenas nuevas, son malas noticias. No es la gracia con obras, no es cómo somos justificados. Es importante, hermanos, que seamos muy claros en esto. Por eso es que hacemos énfasis en eso. Ayer que íbamos con los hermanos, nos decía un hermano que le hacía la pregunta de rigor a una persona. Cuando usted se presente delante del Señor y le interroguen, ¿y yo por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? Que nos diga el Señor. Necesitamos dar una respuesta. ¿Será posible estar seguros de nuestra salvación? Sí, es posible. La Biblia nos lo enseña. La Biblia nos lo enseña. Imaginémonos, hermanos, jugar con el destino allá en Egipto. Yo creo que Dios dijo, hermanos, acerca de sacrificar algo, pero no me acuerdo exactamente de lo que dijo. Puede decir alguien. Alguien pudo haber preguntado, ¿tienes quizá un perro? ¿O tienes una gallina? Bueno, vamos a matar un gato. No, tiene que ser una oveja. Y como leímos en la indicación, hermano, en el precepto bíblico, bueno, dice alguien, ¿verdad? Dice, yo tengo una oveja vieja que está por morir, tiene llagas y gusanos, voy a sacrificar ese animal. Pregunta, hermano, ¿aplica un animal así para el procedimiento? No, ya lo leímos, hermano. No se puede.
Dios estipuló el principio con rigor suficiente. Y solo quiero decir esto, miren, para que pasemos. Ahora, ya dijimos, hermano, pues recordemos esto. Tenemos las buenas nuevas, pero antes vienen las malas noticias, hermano. ¿Cuáles son las malas noticias? Las malas noticias son que Dios es santo. Él es tan santo que no puede mirar con favor al pecado. En cambio, nosotros somos pecadores. Pregunta: ¿hay alguien aquí que no es pecador? Pregúntalo. Vamos a ver, levante la mano alguien que no sea pecador, hermano. Todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Cree usted que unos pastores son pecadores, hermano? Sí, hermano. Sí. Nos contaba un pastor en el instituto que en una conferencia preguntó el maestro, ¿verdad? Habían solo pastores. Voy a tratar de recordar cómo es la ilustración. Dice el pastor que preguntó el maestro, el pastor maestro: hermanos, les preguntó, ¿hay hermanos pecadores en sus iglesias? Sí, dijeron todos los pastores. ¿Pecan los creyentes de su iglesia? Sí, dijeron, bien contentos todos los pastores. ¿Las personas mayores pecan en su iglesia? Sí, pecan. ¿Y ustedes pecan, hermano? Y se quedaron calladitos todos los pastores. Sí, hermano. Sí. ¿Ancianos? ¿Pecamos nosotros? Sí, hermano. Sí. Allí estamos, hermano. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, si Dios es santo y nosotros pecadores, merecemos ser castigados por nuestros pecados, hermano. Y merecemos ser enviados al infierno por los siglos de los siglos. Ahora, concluimos con esto, nuestra retroalimentación. Pero vienen las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Dios nos ama. Y por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Hermano, qué increíble. Yo le soy honesto, hermano. Yo no daría una hija mía por nadie. Por nadie. Yo soy honesto. Hermano Luis Felipe, ¿daría a usted su hija por mí? ¿Un hijo? No. ¿Va que no, hermano? No, seamos honestos. Ni yo, hermano. Yo no lo haría. Pero dice, mira, que las buenas nuevas son que Dios nos ama y por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Para morir en la cruz, Él sufrió nuestro castigo. Tomando nuestros pecados en esa cruz, Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo eso? Porque un Dios santo tenía que darle la espalda a su Hijo, a su propio Hijo. Jesucristo estaba muriendo allí por ti y por mí, y por el pecado de todo el mundo. Él estaba pagando lo que equivalía al infierno por mí. Y concluimos con esto, que lo dijimos el miércoles. A nosotros nos tomaría toda la eternidad para pagar por el pecado. Pero como Jesucristo es Dios, su obra en la cruz fue perfecta. Todo pecado que hemos cometido, pasado, presente y futuro, fue pagado por Jesucristo completamente. Como decíamos el miércoles, hermano, ¿por qué era necesario que Dios, es decir, que Cristo fuese Dios? Dijimos que era necesario. Solamente hay dos formas de expiar el pecado, dijimos el miércoles. Y espero que no se nos haya olvidado. ¿Cuáles son? O un ser finito muere infinitamente en el infierno. Yo soy un ser finito. O un ser infinito muere finitamente por el pecado. Esas son las únicas dos formas de expiar el pecado. ¿Y cómo se hizo posible? De la segunda forma. El Dios infinito murió 3 días para pagar mi pecado. Cuando yo pongo mi fe en Él, yo recibo la justicia de Dios. ¿Verdad, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a considerar la parte que nos corresponde estudiar en esta noche.
Vamos a leer, hermanos, creo, vamos a ver, sí. Hermanos, si nosotros pudiéramos ser salvados por nuestras buenas obras, entonces Cristo murió por nada, ¿verdad? Repito el pensamiento. Si nosotros pudiéramos ser salvados por nuestras buenas obras, entonces ¿para qué murió Cristo? Si yo pudiese ser salvado por hacer el bien, porque soy filántropo, porque amo a mis vecinos, etcétera, entonces ¿para qué murió Cristo? Si yo puedo arreglar mi situación. No podemos ser muy claros en nuestra comunicación, hermano. Tenemos que ser más claros. Ya vamos a ver lo que pasa acá. Vamos a ver, vamos a recordar. Sí, este es nuestro tema, mis hermanos. Vamos a ver, ahí está. Justificación sola fide, fe solamente. Ese es el pasaje que nos corresponde leer. Gálatas 2, 15 al 18. Esta es la parte número 1. Es la lección número 6. Sí. Luego, acá estamos, mis hermanos. Ya dijimos que estamos en esta parte. Estamos en la parte histórica, en el origen y la autoridad del Evangelio. Y ahí tenemos el texto clave, ¿verdad? O el versículo clave de Gálatas, capítulo número 2, versículo número 16. Si a usted le parece, hermano, repitámoslo juntos. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces ahí tenemos el pasaje. Hermanos, aquí tenemos, dice la explicación de Pablo a Pedro de la justificación. Ahí tenemos los versículos. Vamos a leerlos, porque esos son los versículos que nos corresponden leer. Dice el versículo número 21, no, versículo 15, capítulo 2. Nosotros, judíos de nacimiento, llevemos la hebra de la lectura, hermano, porque resulta, como decíamos el miércoles anterior, que el versículo número 15 obviamente afecta al versículo 16. Fíjese, ahí está el pronombre, nosotros, judíos. Exacto, nosotros judíos de nacimiento, está hablando el apóstol Pablo, hermano. Él era judío. Nosotros, dice él, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, y aquí está el versículo clave, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Mira, hermano, nosotros, ¿quiénes? Los ya mencionados en el versículo 15. Nosotros, es decir, los judíos, también hemos creído en Jesucristo, como ya lo dijimos, hermano. La Biblia dice que hizo de dos pueblos un solo pueblo. ¿Qué tiene que hacer el judío que tiene sangre hebrea en el tiempo de la gracia? Creer en Cristo. Es la única forma. Tiene que poner su fe en Cristo. Aquellos que lo rechazaron, aquellos que lo mataron, aquellos que buscaron falsos testigos para llevarlo a la cruz, tienen que creer en la persona de Cristo. Y ahí lo dice el apóstol Pablo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Mire qué lindo ese versículo, hermano. Ese versículo primero nos dice cómo no ser justificado, pero también nos dice cómo sí ser justificado. Qué lindo que es. Dice, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Artículo 17. Y si buscamos ser justificados, dice, en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice. Versículo número 18. Porque si las cosas que destruyen, las mismas vuelvo a edificar, es decir, hermano, las obras de la ley, a esas cosas se refiere el versículo 18. Transgresor me hago,
porque yo por la ley soy muerto. Miren pues, el versículo número 19 nos ayuda a entender que esas cosas a las que se refiere Pablo son las obras de la ley, porque el versículo 19 lo dice. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pasaje clásico, ¿verdad? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivimos? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Como ya lo dijimos, ¿verdad, hermano? Hermanos, Pablo entiende que tiene que poner un fundamento de doctrina antes de que pueda hablar de lo práctico, según lo que dice Gálatas 2, los versículos 15 hasta el 21, lo que hemos leído. Estos versículos contienen un parte de lo que Pablo le dijo a Pedro. ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo a Pedro, verdad? Cuando se enfrentaron en Antioquía. Ahora, aquí hay dos principios, hermanos, que debemos aprender. Yo los quiero compartir con ustedes. ¿Cuáles son esos dos principios? Bueno, acá está. Principio número 1. ¿Qué dice el principio número 1? La justificación ante Dios es por gracia. Sí, porque eso es lo que dice el versículo número 21. Tengamos listo por favor el pasaje, hermanos, para que podamos estar recordando y repasando estas verdades. Sí, 2:21. Dice, es por gracia, porque dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro el pasaje. Pero además dice, a través de la fe. Como dice el versículo número 16. El versículo clave de Gálatas. Y lo hemos repasado y lo hemos repetido. Y aquí lo recordamos. Que es a través de la fe, sin las obras de la ley. Qué fácil confundirse con eso de las obras, hermano. Es fácil confundirse. Una persona puede alegar y puede defender que por su vida piadosa, que porque comparte, que porque da, que porque es generoso, pero no tiene que ver con la salvación. Yo quizás le aburro con las mismas ilustraciones, pero yo le he contado alguna ilustración. Yo recuerdo a mi compañero que se llamaba Rudy. Rudy era tan bueno, hermano, que como la familia de Rudy conocía que yo era un cipote de condición humilde, yo iba descalzo a la escuela, hermano. Sí, yo iba a 5º grado iba y todavía iba descalzo a la escuela. Descalzo. Piezas todo sucio los andaba. Sucio. Y hermano, como las calles no eran adoquinadas, eran empedradas, mira cómo se tropezaba. Yo no sé por qué se tropezaba tanto. Bueno, no sé por qué no andábamos descalzos. Y se tropezaba. Lo que no es de hermano, porque era que cuando se nos iba curando el tropezón, allí mismo nos volvíamos y se nos volvía, ¿verdad? Yo iba descalzo a la escuela y la señora me conocía. Y a Rudy le ponía 2 guineos. Un guineo para mí y otro para Rudy. Le ponía 2 pancitos. Un pancito para mí y otro para Rudy. Yo hubiese querido decir, hombre, esta mujer es buena. Señor, sálvela. ¿Por obras? No se puede. Entonces, hermanos, se tiene que hacer al lado la obra de Cristo. Si alguien decide que es por obra, dice, no, yo esto lo voy a obviar, ¿verdad? Yo voy a hacer mi parte. Y así voy a comprar mi entrada al cielo. Adelante, hermano. Vi que una radio cristiana estaba escuchando una alabanza y tocaba ese tema.
Si tú no haces obras, puedes perder tu salvación. Yo quise llamar para preguntar cómo se llamaba eso, porque lo que está tocando no es por obra. Hermano Luis Felipe, nosotros los creyentes, ¿sabe qué es lo que perdemos los creyentes, hermano? Nosotros perdemos, hermanos, en el tribunal de Cristo, vamos a perder, hermano, los galardones. Si alguien, hermano, pierde su salvación porque no hace obras, hermano, entonces invirtamos los conceptos. Puede a través de las obras comprar la salvación. Ahora, los creyentes, hermano, y si usted hubiera llamado, le hubiera dicho así, mire, los creyentes hacemos obras porque somos creyentes, no para ganar la salvación. Por eso dice el pasaje, que somos salvos para hacer, es decir, para buenas obras. ¿Pero por qué? Porque somos salvos. Producto de nuestra salvación, como una expresión, hermano, de nuestro gozo, de la presencia de la salvación, nosotros, hermanos, compartimos, los creyentes. Y no andamos tocando tambor y pito, hermano. Esa es otra cualidad de los creyentes. Una vez yo vi a alguien que estaba en una época de fin de año, a un vecino le estaba dando ahí, yo no sé qué, y se tomó una foto, hermano, y la subió al Facebook, aquí haciendo la obra de Dios. A mí no, si no es mentira, hermano. Ahí salía con bien pechuda, así con el abuelo. Y le puso a la señora, vaya, ponga las manos estiradas para tomarme la selfie, haciendo la obra. No, la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Calladito nosotros hacemos lo que tenemos que hacer porque somos creyentes. No, ¿verdad, hermano? No es así. No entiende la persona la enseñanza bíblica. Es por fe, ¿verdad? El principio número 2, ahí está. Dijimos 2 principios, ¿verdad? El principio número 2 dice que ambos, judíos y gentiles, son iguales de pecadores y necesitan la justificación ante Dios. Hermanos, cuando Pedro se separó de los creyentes gentiles en Antioquía, que ya leímos ese pasaje, estaba edificando una división que Cristo había derribado en la cruz. Repito, hermano, este pasaje ya lo leímos. Cuando Pedro se separó de los creyentes gentiles en Antioquía, estaba edificando una división que Cristo había derribado en la cruz. En la práctica estaba diciendo, los judíos son diferentes de los gentiles. Y Pablo dice, no, los dos son igual de pecadores, iguales en cuanto a la necesidad de la justificación. Y por medio de la fe en Jesucristo pueden ser justificados por igual. E igualmente bendecidos. Crear una división basada, yo no sé, en tradiciones humanas, era contraria a la gracia. Eso no es la gracia. Y ya leímos el versículo número 16. El versículo número 16 es muy importante, porque ese versículo habla de la justificación. Ahora, rapidito, hermano, rapidito, vamos a revisar la doctrina de la justificación. Nos faltan unos minutitos y vamos a aprovecharnos para ver eso. Ahí está, la doctrina bíblica de la justificación. Justificación ante Dios. Aparece ahí siempre los versículos 15 al 17, capítulo 2, pero también aparece el pasaje de Romanos, capítulo número 3. Este pasaje ya lo hemos leído, que habla de la justificación. Romanos 3 y 4. ¿Qué más tenemos ahí? La necesidad de la justificación ante Dios. Necesitamos ser justificados ante Dios. Necesitamos imperiosamente ser justificados. Miren esa verdad, hermanos. Ahí está. Todo ser humano es declarado por Dios
bajo pecado. De acuerdo a Romanos 3.9. ¿Qué dice Romanos 3.9? ¿Tiene alguien el pasaje, hermanitos, para que nos ayudemos ahí? Sí, vaya, vamos a ver. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Mire qué claro el pasaje, muchas gracias, hermano. Dice que todos están bajo pecado, judíos y no judíos, ¿verdad? O gentiles, judíos y gentiles. Todos están bajo pecado. Ahí está lo que dice Romanos 3.9. Pero dice también, además de que todo ser humano es declarado por Dios bajo pecado, también es declarado injusto. Hermano, como ahí tiene el pasaje, ¿no quieren leer el versículo 10, hermano? Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Mire, hermano, ¿qué hacemos pues? ¿Qué hacemos? No hay justo, ni aún uno. Qué tremendo. Ahí está la declaración. Ni Mahatma Gandhi, ¿no? Ni el Hare Krishna, ni el Maharishi, ni la Madre Teresa de Calcuta. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues, si el pasaje me pueden lapidar, hermano, pero va a ser junto a la Biblia, porque ahí dice claramente el pasaje, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y dice, y culpable ante el santo Dios. ¿Qué dice el versículo 19, hermano? Aquí, por favor. Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí está. ¿Ah? Ahí está, hermano. El elemento condenatorio. No hay más que eso. ¿Ah? Entonces, hermanos, después de la introducción al libro de Romanos, Pablo se toma un tiempo para explicar cómo todos somos pecadores y condenados ante un Dios justo y santo. Es como si Dios explicara que el camino ancho que lleva a la perdición tiene 3 carriles. ¿Se acuerdan que estamos estudiando esto los domingos, verdad? Primero explica cómo el hombre inmoral es condenado ante Dios, porque ha violado abiertamente la ley de Dios. En el capítulo 2 explica que el hombre moral, que piensa que no es como los inmorales, externamente, en lo interno es pecador de igual forma. En ambos casos, hermanos, está hablando especialmente de los sentidos. En la segunda parte del capítulo 2 se enfoca, estamos hablando de Romanos, en la segunda parte del capítulo 2 se enfoca en el hombre religioso, como lo estamos estudiando los domingos, y dice que este es también pecador. ¿Ah? Hermanos, quiero hacer una pregunta. Pregunta, hermano. Si nosotros decimos que no mentimos, yo le pregunto, ¿en realidad no mentimos nosotros? Sí, mentimos. Qué fácil es mentir, ¿verdad? A veces por no quedar mal mentir. Y a mí me dijo el hermano Juan, hermano Ricardo, présteme la moto. Ay, ve que la llanta no camina bien, hermano. Ya mentí, hermano. Pues me da pena quedar mal con el hermano, entonces algo hay que decir, hermano. Que la llanta más así cuadrada. ¿Me entiende? Es fácil, hermano. Entonces, y yo pregunto de nuevo, ¿ha mentido usted alguna vez? No. Incluso, hermano, si nosotros decimos que nunca hemos mentido, ya estamos mintiendo. ¿No? Hermanos, ¿hemos robado alguna vez? ¿No? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Exacto. Hoy yo me robé casi media hora. No muchos levantamos la mano, ¿verdad? Pero recordemos que acabamos de decir que somos mentirosos, hermano. La verdad es que todos hemos quebrantado la ley de Dios, hermanos. Todos somos dignos del juicio de Dios. La tendencia del hombre es de tratar de bajar la santidad de Dios y levantar lo bueno del hombre, para no ver la necesidad de un Salvador.
Cuando Pablo habla del hombre religioso, se refiere especialmente al judío. Mire esto, hermano. Ahí están unos pasajes interesantes. Mire lo que dice el versículo 9. Que pues, ya lo leímos. Somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La conclusión de Pablo es que judíos y gentiles están bajo pecado. Y para respaldar esa conclusión, en los versículos 10 al 18, cita el Antiguo Testamento para mostrar la conclusión de Dios acerca del asunto. Mire, bueno, ahí teníamos 3:10 era. Sí, ahí está 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ya leímos eso. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ninguno será justificado. Sí, así es, correcto. Mira, hermanos, mira esa ilustración. Es una manera gráfica linda de bosquejar Romanos, la parte que estamos estudiando. Mire. El hombre inmoral, ¿verdad? Sí, si usted quiere, tómale una fotografía, hermano. Ahí ese es un bosquejo para predicar 20 sermones. Mire, hermano, el hombre inmoral, el hombre moral, el hombre religioso. Esa es la calle de 3 carriles que estamos estudiando los domingos. Recuerda este pasaje, ¿verdad? De Juan 10:9. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Sí, nadie viene al Padre. Esta es la única forma, la puerta por la cual podemos entrar. Él es el camino al cielo. Este es el camino estrecho, del cual hemos hablado, ¿verdad? Y en base a Mateo 7, ¿verdad? Ahora, acá, hermanos, acá, tanto el hombre inmoral, que se describe en Romanos desde el capítulo 1, es decir, capítulo 1, desde los versículos 18 al 32, va para el mismo lugar. El hombre moral va para el mismo lugar y el hombre religioso igual. Esto es lo que se llama el camino ancho. Hermanos, vamos a detenernos ahí porque ya el tiempo ya no nos ayuda, pero si el Señor nos lo permite, luego vamos a seguir con nuestro estudio. Pero yo quiero hacer la invitación, hermanos. Si entre los presentes hay alguien que nunca ha puesto su fe en el Señor, le invitamos para que en esta noche ponga su fe en el Señor. El Señor, hermano, quiere darle la salvación eterna, pero necesitamos poner nuestra fe en Cristo. Es la única forma, como ya lo estudiamos, no hay otra forma. O quizás hay alguien que no anda en comunión con el Señor, también lo invitamos. Y entre las personas que nos están viendo a través de la internet, también les invitamos. Si usted siente en su corazón el deseo de creer en Cristo, bien lo puede hacer. Usted puede poner su fe en el Señor, confiar en Él, ¿verdad? Quiero decirle, no es una oración. La oración no tiene ninguna magia. Hemos llegado a un punto que como que la oración es un amuleto. No, es poner su fe en Cristo. Si su decisión, pase adelante, Levi, ponga su fe en el Señor. Vamos a orar por usted, hijo. No tenga temor. Aquí vamos a orar por usted. Hermanos, ¿por qué no se acerca aquí para